Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a hablar de lo que está pasando con el veredicto que se va a conocer mañana del Tribunal de Verdad en la causa Vialidad de Cristina Fernández de Kirchner. Hay mucha expectativa con eso y también mucha expectativa con los movimientos que hay en la calle. Ya tenemos ahí un móvil en tribunales en Comodoro Pi, hay otros móviles en distintos lugares de la ciudad, porque, atención, porque está muy movida la calle, ¿no? Tengo entendido ahí en la zona de 9 de julio hay toda una movida de movimientos sociales que siguen reclamando el tema de que no se den de baja planes sociales que están siendo investigados por distintas maniobras, pero eso suma sectores de los movimientos sociales oficialistas que van y vuelven pidiendo y reclamando por el tema de planes sociales, pero a su vez involucrando el tema del apoyo a Cristina si mañana es condenada por el Tribunal Oral en la causa Vialidad. También se veía ahí algunos militantes del kirchnerismo en Comodoro Pi. En un ratito vamos a estar con los móviles para ver qué sucede ahí con la calle. Tengo entendido que distintos dirigentes del Frente de Todos finalmente han llamado a no movilizar mañana, pero bueno, hay otros como Andrés El Cuervo Larroca, el número 2 de la Cámpora, que sigue insistiendo con el tema de un apoyo a Cristina no solamente verbal, sino también en la calle. Vamos a hablar de economía, vamos a contar qué está pasando con la movida por la inflación. Ha habido una desaceleración de la inflación en noviembre, ahora vamos a precisar un poco los números, en parte por la desaceleración, el enfriamiento de la economía, en parte también por los acuerdos que hizo el gobierno con el tema precios justos, pero la pulseada ahora es qué van a hacer con el dólar oficial, si hay forma de bajar las mini devaluaciones diarias al 4% mensual para también consolidar una desaceleración de la inflación. Esa es una pulseada grande que en este momento se está dando con el Fondo Monetario Internacional. Y presentó el ministro de Economía, Sergio Massa, hace un rato, junto al embajador de los Estados Unidos, Mark Stanley, hablando de que se abre una nueva etapa en las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. Muy elogioso de ambos lados respecto a esta nueva etapa en la relación. El intercambio de información financiera de contribuyentes, que lo que busca la AFIP es buscar a los argentinos que están con cuentas financieras en Estados Unidos y que no las tienen declaradas al fisco local. Ahora vamos a ver con el doctor Guillermo Poch, que es un especialista en temas tributarios, cómo es este acuerdo de intercambio de información fiscal. Simultáneamente, Massa también habló de un blanqueo que ya habíamos anticipado. Se va a sumar a los blanqueos que ya hay dando vuelta. Ahora vamos a contar, hay un blanqueo abierto para el tema de construcción. Hay un blanqueo a partir de enero para el tema de los que quieran importar con divisas propias, pero va a haber un nuevo blanqueo para abrir una puerta antes de que esté esta información disponible y de alguna manera el fisco argentino, la AFIP, tenga más instrumentos para avanzar. Se estima sobre 100.000 millones de dólares de argentinos en Estados Unidos. A ver, ¿qué información tenés? Puntea un poquito cómo es este tema del intercambio de información financiera con Estados Unidos. Bueno, el acuerdo que acaba de anunciarse comenzará a regir el 1 de enero y durante 9 meses, esto es hasta el 30 de septiembre de 2023, Estados Unidos va a brindarle a la Argentina información sobre las inversiones de argentinos y de empresas argentinas en Estados Unidos, muchas de las cuales el gobierno sospecha, cree, está convencido de que están en negro, digamos, que tienen capitales no declarados ante la AFIP, y que en su momento requirieron justamente autorización para estar allí al gobierno de Estados Unidos. O sea, el gobierno de Estados Unidos y los bancos de Estados Unidos tienen la información, pero no, son operaciones que no fueron declaradas ante la AFIP. Entonces, frente a esto, el acuerdo dice: durante los primeros 9 meses del 2023, Estados Unidos nos va a brindar información de las cuentas individuales, de las cuentas de sociedades integradas por argentinos, y mientras tanto, ya digamos, Massa mismo, digamos, le dijo a la diputada, a la jefa de diputados, digamos, la presidenta de la Cámara de Diputados, Moró, para que
saquen o presenten un blanqueo. proyecto de ley de blanqueo para darle una alternativa a los argentinos. Pero perdón, en los próximos 9 meses, ¿va a presentar Estados Unidos información o no va a dar información? Sí, 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 va a dar información. Es decir, ya va a haber información inmediata a partir del 1 de enero de intercambio de información para que la AFIP pueda acceder a cuentas de argentinos en Estados Unidos Son dos a partir del 1 de enero. Son dos cosas simultáneas. Por un lado, la información que Estados Unidos puede mandarle a la AFIP aquí en Argentina. Y por otro lado, un proyecto de ley que el gobierno quiere que se firme antes de fin de año para que esos argentinos que ya saben que... que se abra un blanqueo hasta octubre del año próximo, de manera que la AFIP diga, mire, detectamos que usted tiene una cuenta acá, ¿quiere entrar al blanqueo? Si no quiere, en octubre se cae el blanqueo y podemos ir penalmente con multas muy importantes. Está Gabriel Prosperi en la puerta del CCK, donde se realizó este acto entre el ministro de Economía y el embajador de los Estados Unidos. Gabriel. ¿Qué tal, Maxi? Buen mediodía. Exactamente, recién lo anunciaban ustedes, la reunión, el encuentro de Sergio Massa con una platea en donde se vieron rostros y representaciones varias de distintos actores de la sociedad, tanto políticos como económicos. En el ámbito económico, desde empresarios como Funes de Rioja hasta Pablo Moyano, representando al sindicalismo. Y por otra parte, desde el punto de vista político, aquí estuvo, por ejemplo, representado el oficialismo a partir de Juliana Di Tulio en la Cámara de Diputados, también Carlos Heller. ¿Cómo fue recibido el anuncio por parte de estos actores? Bueno, de alguna manera con expectativa y optimismo. Expectativa para saber de lo contante y sonante cuánto podría representar para el fisco en la Argentina este acuerdo, si es que prospera justamente esta posibilidad de saber quiénes fueron aquellos que han evadido impuestos en cuentas en los Estados Unidos. Y por otra parte también el optimismo en este mensaje que dio el ministro de Economía Sergio Massa respecto de este concepto de justicia fiscal, justicia para aquellos que invierten en el país, que logran hacer dinero pero que cumplen con sus obligaciones con el Estado, para que sea un mensaje justamente para ellos, para generar confianza, pero también para aquellos que justamente hacen dinero tratando de evadir cualquier control estatal. Un mensaje en doble sentido que fue justamente advertido con optimismo, por ejemplo, por Funes de Rioja y también por Pablo Moyano, que habló justamente a la salida de este encuentro o de este anuncio por parte de Sergio Massa. Por eso podríamos resumirlo de esta manera, Maxi, expectativa y optimismo respecto de lo que se ha anunciado aquí en este acuerdo con los Estados Unidos. Bien, lo tengo a Claudio Lozano, a Claudio Loser, que está en Washington, que es el exdirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional, ahí en Washington, y está acá el doctor Guillermo Poch, que es tributarista. Ahora vamos a ver un poquito cómo es esto y cómo funciona este alcance. También vamos a hablar con Poch en un ratito también de la suba del mínimo del piso del impuesto a las ganancias. Y atención, porque está también la doctora Falcone, que vamos a hablar en un ratito de una nueva moratoria, doctora. Una nueva moratoria que entraría a vigencia en enero. Bueno, atención, una nueva moratoria para jubilados. Para que puedan, sí, va a ser para jubilarse y para los que estén a 5 o 10 años de jubilarse, regularizar aportes. Bueno, Esta va a ser la última, creo que va a ser. Ahora vamos a contar cómo es esto, porque sorprendió esta nueva moratoria. No estaba en principio en los papeles. Claudio Loser, Massa estaba hoy en el CCK junto a Mark Stanley y el embajador de Estados Unidos hablando de una nueva etapa en la relación. La verdad que el apoyo de Estados Unidos es total en este momento al ministro de Economía, al programa económico. Parece que fuera un nuevo idilio de Washington con, por lo menos, la política económica, el Ministerio de Economía, diría el gobierno. Ha habido un cambio en 4 o 5 meses total, ¿no? De que estaba Cristina y hablaba hasta junio, hablando de que el déficit fiscal había que mantenerlo, la emisión monetaria, despotricando contra Estados Unidos, el acuerdo con el fondo y demás. No sé si se puede ver la imagen de Massa con Mark Stanley, pero eran flores de un lado, flores del otro. Ahí está, ¿no? En el CCK, hablando de la nueva etapa que se abre en la Argentina, y obviamente es una nueva etapa que se abre en el último año de este gobierno, no es la nueva etapa del gobierno de Juntos por el Cambio. Estamos hablando de un gobierno que sella una alianza total con Estados Unidos. Y la base es este acuerdo de intercambio de información que había iniciado los trámites Macri en el 2016. Creo que algo se hizo anterior también en el gobierno de Cristina, pero finalmente logra Massa en poco tiempo firmar hoy el acuerdo
para tenerlo listo a partir del 1 de enero, intercambio de información y buscar ahí ampliar la base de tributación de los ingresos fiscales de la Argentina. ¿Cómo está viendo esta nueva etapa en la relación con Estados Unidos y la posibilidad de que esto pueda tener algún resultado concreto el año próximo? Loser. Bueno, independientemente de lo que la gente puede pensar del gasto público y cómo van a usar esa plata y todo eso y por qué la plata está afuera, esto es un elemento muy positivo. Hay una serie de otros países en América Latina que lo tienen hace tiempo. Chile en particular, conozco el caso. Yo creo que es positivo. Lo que pienso yo es que va a demorar más tiempo en tenerse los resultados. Por lo que estaba leyendo, algunos expertos dicen que realmente esto va a empezar a contar respecto de los ingresos y de los bienes en el año 2022 y que eso podría informarse recién en el 2023. No estoy seguro. Yo creo que puede haber una demora. Otro problema es que hay ciertos estados, especialmente creo que es Idaho y ciertamente Delaware, que tienen paraísos fiscales y que no van a pasar la información de quiénes son los dueños de las empresas, digamos, que son las que aparecen ahí. Pueden haber sociedades, la sociedad ABC, pero no van a decir quiénes son los dueños. Eso parece que es un problema. O sea, yo creo que es importante. Yo creo que desde el punto de vista internacional esto es un punto muy, muy importante. Y si hay 100.000 millones de dólares en activos financieros en los Estados Unidos, esto tiene que ser reconocido. Que a los que tengan esos fondos no les guste es un tema diferente. Ahora quiero hablar un ratito con Loser de algo que obviamente es gran discusión en la política económica con el FMI en este momento, que es qué van a hacer con el dólar oficial, por lo menos en el próximo mes. Pero un punto más respecto a esto y la relación Argentina-Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no suele adherir a los tratados internacionales multilaterales en contra de lavado de dinero, intercambio de información, que Argentina ha firmado prácticamente con la mayoría de los países en la última década. Por eso era el tema, ¿no? Que la FIP Argentina podía tener intercambio de información con países europeos o de todo el mundo, pero no con Estados Unidos. Esto marca de alguna manera, algunos dicen que mientras la Argentina siga este rumbo, el acuerdo con el fondo, el apoyo de Washington en este año es total al gobierno argentino, paradójicamente, ¿no? Porque estamos en un gobierno de Alberto Fernández, con Cristina de vicepresidenta, un gobierno que ha hecho toda una bandera de criticar a Estados Unidos, al FMI, pero ¿esto marca o sella también un nuevo escalón en la relación bilateral? Sí, totalmente. Evidentemente que los Estados Unidos tienen una relación respecto a esta información que es complicada, porque por un lado no quería dar información a otros países, pero por el otro lado hay tantos ingresos y hay tantos recursos de compañías norteamericanas afuera, por supuesto no en Argentina, pero en Europa, en Irlanda y en otros países que tiene que moverse. Y hay una visión primitiva mía geopolítica, y es que Biden se da cuenta que en este mundo cada vez más bipolar o tripolar tiene que hacerse amigo de los sudamericanos, con Brasil, con Argentina, y esto me parece que es lo que lleva a que Biden dé este apoyo tan importante. Lo sumo a Guillermo Poch. ¿Cómo se puede instrumentar esto? ¿Qué significa este intercambio de información? ¿Qué puede hacer la FIP frente a contribuyentes que tienen cuentas en Estados Unidos y no las tienen declaradas? Bueno, ahí el fisco recibe información, compara con lo que tiene en sus bases de datos aportado por los que son los contribuyentes, o sea, la gente, nosotros, y si encuentra una incongruencia, lo que empieza es una fiscalización, o sea, te pide información, es una orden de intervención.
te llega, vos explicás, o sea, te pide un pedido de información, explicás, lo tenías bien declarado, corresponde lo que dijiste correctamente con el fisco, no pasa nada. Y si de alguna manera no lo podés explicar o tenés una diferencia no declarada, el fisco va a algo que se llama una determinación de oficio y es aplicar sanciones e intereses resarcitorios. Determina cuánto es la deuda fiscal, es decir, que hay que pagar, y ahí intima. Ahí es donde se suma el tema este del blanqueo que Massa dijo van a enviar ahora antes de fin de año al Congreso para que esté vigente a partir de enero. Totalmente. O sea, lo que vos terminás haciendo con un sinceramiento fiscal o un blanqueo es darle la posibilidad a la gente que de manera previa vaya, exteriorice la situación. Usualmente se establece una alícuota entre un 5 o 20%, o sea, va a andar en ese monto, supongo, en ese porcentaje. Vos pagaste y quedás eximido de todo, o sea, de lo que son causas penales, normas también de lo que pueden ser en materia cambiaria. O sea, un sinceramiento tiene que venir, o sea, la firma de este acuerdo tiene que venir con un sinceramiento fiscal. Es una condición. Es decir, que esté abierto provisoriamente, digamos, por 9 meses, de enero a septiembre. Totalmente. Y después vence el que no entró, tiene, bueno, punitorios especiales o causas penales. Totalmente. O sea, lo que vos te tienen que decir es, bueno, cerrás el 31/12/2022, informás, pagás ese plus de impuesto y queda resuelto la situación. Entonces ahí el fisco ya no tendría que estar haciendo nada. Después el fisco tiene la posibilidad a posteriori de seguir revisando si vos declaraste o no. Y si no entraste en el sinceramiento fiscal, te aplican todas las de la ley. ¿Cuánto se calcula? ¿Está bien esta estimación de que puede haber 100.000 millones de dólares de argentinos en cuentas en Estados Unidos? Mirá, parece razonable el monto. Tengamos presente que hacia el 2016, en la administración Macri, se hablaba de que había 400.000 millones de dólares declarados, se declararon 120.000 millones, que fue un monto alto. Entonces este remanente parecería un número bastante acorde. Es decir, lo que sí permite este intercambio de informaciones, la verdad que el blanqueo de Macri fue un blanqueo muy exitoso, 120.000 millones de dólares que se exteriorizaron. No significa que vinieron a la Argentina, sino que se blanquearon. Se le dijo a la AFIP, yo tengo esta cuenta en Suiza, yo tengo esta cuenta en Estados Unidos, y eso se exteriorizó y sobre eso se está pagando impuestos. Esto le permite también a la AFIP Argentina ver que si los que entraron en el blanqueo de Macri declararon todo o declararon parcialmente, porque esa ley era muy estricta, diciendo que si usted entra por una parte y hay otra parte que no declaró, se le cae todo el blanqueo y puede tener penalidades muy grandes. Totalmente. Se establecía un monto de 305.000 o el 1% de lo que uno estaba exteriorizando. O sea, si superás ese umbral, de alguna manera se te cae el sinceramiento fiscal y se te aplican todas las sanciones, multas, intereses resarcitorios desde aquel momento cuando correspondía que vos lo tendrías que haber declarado. Es decir, que una preocupación grande es principalmente de los que entraron en el blanqueo de Macri. Que entraron y que no declararon la totalidad. O sea, nosotros como profesionales en aquella época lo que decíamos es, si entras en el blanqueo, exteriorizar la totalidad. No quedes en un híbrido, porque si se te cae es peor, o sea... Tiene un riesgo y un costo totalmente mucho mayor. Ahora voy a volver sobre este tema y sobre la suba del piso del impuesto a las ganancias. Aprovecho y lo tengo a Loser porque quiero enganchar esto con lo que está pasando con el tema inflación. Se ha desacelerado la inflación de alimentos. Este es el dato que va a dar la semana que viene el INDEC para la inflación de noviembre. Claro, mirá, la semana pasada, estos son datos de la consultora LSG que mide, monitorea la inflación en alimentos todas las semanas. Bueno, le dio apenas 0,3% la inflación de alimentos la semana pasada. Esto es el menor nivel desde el mes de marzo, ese es el contexto. Desde marzo que no se veía una inflación tan baja en el rubro alimentos. De hecho, en las últimas 4 semanas el promedio de inflación les da 3,6%, 3,6% últimas 4 semanas, con lo cual, si uno toma en cuenta este 3,6%, hay que irse hasta el mes de abril para ver 4 semanas seguidas donde la inflación sea tan baja, ese 3,6%. A partir de abril, mayo y ni hablar, en el mes de junio, julio, cuando se fue Guzmán, se empezó a acelerar la inflación y nunca más volvió ni siquiera a valores razonables. 4 rubros, y esta es otra de las novedades, 4 rubros de las que se miden dieron deflación la semana pasada. Algunas son importantes, como panificados, 1,4% abajo. ¿Y por qué es importante? Porque viene de 12 semanas de alzas consecutivas. Hasta la primera vez que cuando uno toma una semana, bueno, bajan el precio de los panificados, bueno, los condimentos bajan levemente, los aceites también. Lo importante es que
pareciera quebrar una tendencia. De hecho, en el Ministerio de Economía lo que están hablando es, che, cambió la tendencia. Ese es el entusiasmo que tiene, lo que están viendo. Cambió la tendencia de la dinámica inflacionaria. En vez de estar acelerándose todas las semanas, empezamos a ver una desaceleración. Bueno, dentro de esa desaceleración, que tiene que ver con los acuerdos de precio, con decirle a las empresas que a cambio de que van a recibir dólares al tipo de cambio oficial, no pueden aumentar, tiene un tope de aumento del 4%. Bueno, en ese acuerdo que ya tiene más de un mes, bueno, se está notando semana tras semana una desaceleración. La semana pasada fue la más fuerte. Bueno, esto le puede dar la inflación de noviembre, dice el Ministerio de Economía, bajo el 6%, tal vez 5,5%, más menos, incluso un poco menos. Digamos que en noviembre siempre no es un mes especialmente inflacionario. Por ejemplo, busca noviembre del 2021, creo que fue el piso de la inflación de Guzmán, que dio 2,5%. Pero bueno, ya estamos en un régimen inflacionario distinto. Estamos en un año en que va a cerrar la inflación entre el 95 y 100%. Pero la discusión acá, además de que obviamente Massa necesita mostrar un sendero descendente de la inflación, o por lo menos que no haya meses donde vuelva a elevarse la inflación, es decir, que si da 5,5 en noviembre o un poquito menos, después en diciembre se estabilice en ese nivel o un poquito menos, pero que no pegue un salto nuevamente arriba de 6 o más. ¿Cuánto dio? 2,5. 2,5, mirá la memoria que tengo. 2,5 dio en noviembre del año pasado y estamos festejando si este año en noviembre da 5,5%, 5,3, 5,2 o algo que empiece con 5. Es decir, más del doble de lo que fue en noviembre del año pasado. Pero lo que quería apuntar es que lo que necesita también el Ministerio de Economía en los próximos 4 meses para alinear una desaceleración de precios, y esto es parte también de los acuerdos que se hizo con precios justos, con combustibles y otros sectores, es que también otras variables claves de la economía vayan convergiendo al 4% mensual. Es decir, una discusión que hay con las empresas que se cerró precios justos o el aumento de combustibles es qué pasa si el resto de las variables corre al 6, 7 a otro ritmo. Y la devaluación del tipo de cambio oficial hasta la semana pasada venía a un ritmo de 6,5, casi 7% mensual. Se aceleró, de hecho la semana pasada, incluso los 2 primeros días de diciembre, aceleraron la suba del tipo de cambio oficial, las mini devaluaciones diarias. Entonces, hay una movida fuerte, el Ministerio de Economía ha transmitido que lo que quiere hacer ahora, en diciembre por lo menos, que es un mes donde hay demanda de dinero y no hay tanto riesgo de que se dispare la brecha cambiaria, lo que quiere hacer es converger con las mini devaluaciones diarias a un 4% mensual, tal vez un poquito más, pero desacelerar el crawling peg. Bueno, ahí empezaron a encenderse las alarmas, digamos, porque desde el Banco Central dicen, miren, nosotros con el FMI tenemos un acuerdo de que el dólar oficial no puede atrasarse más. Es decir, el FMI nos mata, dice que tienen que seguir el ritmo de inflación. Si la inflación es 5, la mini evaluación tiene que ser 5, si es 6, 6, pero no podemos primeriar con eso. Y el otro tema es, está bien marcar también un sendero de baja en la tasa de interés, que también tendría que ir descendiendo para converger toda la variable, pero hoy el acuerdo con el fondo es tasa real positiva sobre la inflación que viene ocurriendo hasta ahora. Hay, tengo entendido, una negociación con el fondo respecto a qué se va a hacer, si se va viendo día por día o se hace una estrategia más agresiva, no para bajar tasa de interés. Creo que en el Banco Central tienen la idea de que por un solo mes de que la inflación haya dado más baja no se va a bajar la tasa de interés, hay que dejar pasar un par de meses para ver si esa tendencia se consolida, pero sí con las mini devaluaciones diarias. Le pregunto a Claudio Loser, que en línea con el Fondo Monetario dice que tenemos un dólar oficial súper atrasado, y es cierto, el dólar de 168 pesos, el mayorista, es un dólar súper atrasado, tanto es así que el Banco Central no tiene reservas y lo entrega a cuentagotas a los importadores, y cada vez que necesita que los exportadores le vendan dólares, le hace una oferta como le está haciendo este mes al dólar soja a 230 pesos. Pero le pregunto a Claudio Loser si hay margen para hacer algo más audaz, como lo que plantean en el Ministerio de Economía, que es, bueno, desacelerar fuerte las mini devaluaciones diarias para que la inflación pueda también consolidar un sendero de desaceleración en ese orden. Yo creo que hay un conflicto serio entre fortalecer
el sector externo, en línea con lo que se quiere hacer internamente, o sea, fortalecer las finanzas públicas, pero también fortalecer la reserva del Banco Central y tratar de jugar con el tipo de cambio como lo que dirían un elemento anticipado de la inflación. Yo creo que el fondo no le va a gustar que inmediatamente empiecen a bajar la tasa de corrección del dólar. Yo creo que van a decir, esperen un poquito, pueden jugar algo, pero no sean tan agresivos, porque eso les puede jugar en contra. Porque en última instancia la gente ya tiene metida en la cabeza, como el dólar soja, el dólar efectivo para importaciones, para viajes y todo eso, la gente ya sabe que el dólar puede estar tan alto, lo tienen en la cabeza a 200 o 230. Y todos están marcando precios, un dólar más alto que el dólar de 168, 170 pesos. Sí, y hay una cosa, una cosa interesante, los precios internacionales han estado cayendo. La inflación... Los precios de alimentos han estado cayendo. Mostramos en los últimos 3 meses, todos los países tuvieron deflación de alimentos, los países de la región y los países centrales, y la Argentina ha tenido, bueno, las tasas de inflación de alimentos muy elevadas, como mostramos desde junio. Por eso creo que puede haber un margen, incluso si no bajan la tasa de depreciación, que yo creo que la tienen que mantener los próximos 3, 4 meses, dada esta tendencia y en última instancia la tendencia de caída en el precio del petróleo y del gas internacionalmente, a pesar de lo que puede haber pasado hoy, todo eso ayuda a que puedan mantener todavía un ritmo devaluatorio importante y no tener un impacto tan serio sobre los precios. Quizá esto sea más un anhelo de argentino y no un análisis de economía. Digamos que no es un ritmo devaluatorio importante, es que el tipo de cambio oficial siga la inflación, no se atrase frente a la inflación, que es lo que ha hecho el Banco Central. Es cierto que en noviembre, si la inflación dio 5,3 o 5,5, bueno, devaluaste un poquito más, fue 6,5 o 6,7 el crawling peg, la suba del tipo de cambio oficial, pero venís con un atraso pero enorme. De hecho, el dólar oficial a valores de hoy, del inicio del gobierno de Alberto Fernández, tendría que estar en 230 pesos, 40% más alto que la actual si se hubiese ajustado por inflación. Por eso el gobierno, cada vez que necesita dólares, le da a los ojeros por segunda vez un dólar oficial 40% más caro que el dólar oficial. Exactamente. Ahora, hay toda una parte técnica, porque al devaluar con la inflación, en realidad están ganándole, porque normalmente, y esto ya es demasiado aburridamente técnico, uno ve la devaluación es por la diferencia de inflación. Entonces, al no tener en cuenta que en el mundo la inflación es 5% anual o digamos un 0,5 mensual, ellos están ganando. Ese es otro tema. Claro, como los otros países también tienen inflación, la Argentina está mejorando. Si empata la inflación argentina, está mejorando la competitividad un poquito en el margen frente al resto del mundo. Loser, gracias, muy amable. Y muchas gracias por esta oportunidad y por tener un intérprete tan agudo que puede pasar esta terminología aburrida a algo comprensible. Gracias, Loser, muy amable. Vamos a... ahí en Plaza de Mayo, tengo entendido, frente al Ministerio de Economía, está Cristian Balbo. Cristian. Maximiliano, movilización desde el Ministerio de Desarrollo Social hasta el de Economía, de la corriente clasista y combativa y también la CTA Autónoma. Estamos con Hugo Godoy, justamente representante de la CTA Autónoma. ¿Qué motiva esta concentración aquí frente al Ministerio de Economía? Bueno, hemos venido movilizados nuestras organizaciones y otras muchas a reclamar al Ministerio de Economía un aumento de emergencia para todos los trabajadores activos y jubilados, formales e informales. La pérdida y el retraso salarial en todos los niveles, tanto los que tenemos paritaria como los que no la tienen o son trabajadores precarios, es muy grande, mucho más en este último caso.
y el gobierno se comprometió a esto, lo hizo el presidente Alberto Fernández, todavía sigue demorando, para peor, la ministra de Trabajo dice que solamente ese beneficio alcanzará a algunos, pocos para nosotros, y por eso es que venimos a reclamar esto de la misma manera que venimos a reclamar un salario universal. Es inadmisible que en la Argentina siga habiendo 4,5 millones de argentinas y argentinos que padecen hambre, y también absurdo, te diría, que quieran desenganchar el salario social complementario, que son apenas 28.500 pesos, del salario mínimo vital y móvil, que ya es una miseria porque no alcanza ni siquiera para comer. Y bueno, con estos reclamos y con el reclamo de que se reconozca en el Congreso el proyecto de ley para la prórroga previsional, son cuestiones que venimos a exigir al ministro de Economía. Si esto no sucede, si este compromiso no se materializa, seguramente en el transcurso del mes de diciembre habrán de multiplicarse y profundizarse las medidas de acción. Hugo, buenas tardes. Florencia Halfon lo saluda. Quería preguntarle, por un lado, si están teniendo... Hola, buenas tardes. Si están teniendo un interlocutor en este momento en el gobierno, una negociación en marcha respecto de este reclamo. Y por otro lado, si más allá de este reclamo desde CTA, si desde ATE confirman que mañana van a estar a la espera del veredicto y quizás luego de eso una movilización, pero de hecho un paro. El último diálogo que tuvimos reclamando el aumento de emergencias fue en el marco del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, con la ministra Kelly Olmos de Trabajo. Nos respondió que ese no era el ámbito para ser tratado, que ya había un compromiso del presidente en ese sentido. Nada de eso ha sucedido, ni mucho menos constituirse un ámbito donde poder discutir la cantidad y el universo de ese aumento de emergencia para trabajadores formales e informales, tal como lo reclamamos nosotros. Esto es algo que venimos aquí al Ministerio de Economía para que además el ministro de Economía, que se nota tan predispuesto a darle subsidios a las ojeras, a darle subsidios a Cargill, a Bunge, a Dreyfus, que son los que se llevan la riqueza del trabajo que generamos los argentinos, bueno, también se digna a recibir a los trabajadores y trabajadoras y otorgar un aumento como corresponde, y que se dejen de embromar con esto de querer seguirle metiendo la mano en los bolsillos a los que menos tienen, y además quitarle el derecho a que sea reconocido su enganche con el salario mínimo vital y móvil. El problema no es que el salario social complementario esté atado al salario mínimo vital y móvil. El problema es que el salario mínimo vital y móvil está atado a un plan de ajuste que impone el Fondo Monetario Internacional y que el gobierno no atina a modificar. Bien, gracias, Hugo Godoy, gracias, Cristian Balbo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, un poquito. Perfecto. Lo que vemos en general, ¿no? Es un gobierno desdoblado, ¿no? En los apoyos y en las críticas. Digamos, un gobierno que anuncia intercambio de información con Estados Unidos, sigue el acuerdo con el fondo, que es el programa económico del gobierno argentino, ¿no? No sé, a ver si se entiende, no es el programa del FMI, es la política económica del gobierno argentino para tratar de... ¿Y quién hace la política económica? El ministro de Economía. ¿Con el apoyo de quién? Dejémoslo a Alberto Fernández, que tiene poca relevancia en esto. De la vicepresidenta, de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, claro, Cristina no aparece apoyando eso, y sí aparecen sectores que dicen apoyar a Cristina, pero criticar la política económica en la puerta del Ministerio de Economía. Bueno, no me contestó lo de ATE, que igual van a apoyar a Cristina mañana. Van a apoyar a Cristina mañana. Pero digo, más allá de eso, que está bien, es la afinidad política, yo digo el tema de la política económica. No, pero te quería agregar que Cachorro Godoy fue el único en el Consejo del Salario que votó en contra del último acuerdo del salario mínimo. A la gente de ATE y Godoy y demás siempre han sido consecuentes, digamos, con esas ideas. Lo que quiero significar es que ya no hay ninguna discusión en el gobierno respecto a cuál es el rumbo económico. Por lo menos no hay discusión ahora. Veremos en agosto, en medio de las elecciones y demás, cómo le va, si se reabre esa discusión. Pero por primera vez está totalmente consolidado cuál es el rumbo de la política económica. Es decir, que ya no es más la discusión, está Guzmán
Cristina está en contra y Alberto Fernández lo apoya y entonces los que están a favor de Cristina lo critican a Guzmán. No, pero ahora sí se está discute... alineado todo el gobierno detrás de esta política económica. Sí, pero se discute para este fin de año o comienzo de año cómo se compensa el salario de los trabajadores. Los modos de compensarlo sí están en discusión. Se discuten en el margen medidas muy mínimas de compensación, pero bueno, acá Godoy estaba planteando una cosa más profunda, decía, estamos en una política económica de ajuste y demás, que uno puede discutirla, creo que varias de las cosas que dice en términos de diagnóstico son correctas, después la pregunta es si hay alguna alternativa o no, pero como si estuviera abierta la discusión en el gobierno de la política económica, no está abierta la discusión. Es decir, Massa y Cristina, con el aval de Alberto Fernández, que es el presidente formal, bueno, están detrás de esta misma política económica. Hay una declaración de Massa respecto al intercambio de información financiera, diciendo que lo que se había firmado en el 2017 en el gobierno de Macri era intercambio de información financiera persona a persona y que eso obviamente hacía muy difícil todo el tema del intercambio de información. De hecho, dice que este año, por ejemplo, solo estuvieron 68 personas bajo investigación porque la AFIP solicitó persona a persona ese intercambio de información. Esta es una apertura masiva de todos los registros de información, es decir que inmediatamente la AFIP podría tener acceso a la información de todos los argentinos que estén en Estados Unidos con cuentas en ese país. Así es, Maxi. Mirá, esto opera de la siguiente manera. El anterior tenía a requerimiento y tenías que ser muy preciso el fisco argentino para recabar la información y que se la devuelvan. Hoy en día lo que pasa a tener es un acuerdo de intercambio de información automático en el cual los 30 de septiembre te brindan información de todos los ciudadanos argentinos. Entonces, la gran diferencia es, uno pedías puntualmente y acá te llega directamente un listado sábana con todos los ciudadanos argentinos que están operando en Estados Unidos. Ahora, ¿qué pasa, Poch, con aquellos ciudadanos argentinos que, por ejemplo, tienen inversiones en Estados Unidos, pero no bajo nombre propio, sino alguna empresa, algún fondo de inversión disfrazado, digamos, para que no se lo encuentre? Digo, esto que se anunció hoy cambia, digamos, ¿tiene alguna posibilidad de éxito para que efectivamente esa persona que eludió impuestos acá en Argentina pueda blanquear? Sí, hay una cuestión importante que se llama ¿quién es el beneficiario efectivo? ¿Sí? O sea, cuando vos vas en Estados Unidos, llenás una declaración jurada, como sucede lo mismo acá en Argentina, y eso el fisco norteamericano tiene. Es a partir de una información que uno mismo le está brindando al Estado, o sea, al fisco norteamericano a través de la entidad financiera. Entonces, de alguna manera, cuando vos fuiste, abriste una cuenta bancaria, si estabas declarando que detrás de esa sociedad estabas vos como beneficiario efectivo, de alguna manera eso lo va a tener el fisco. Así bien, ya vamos a hablar de la suba del mínimo del impuesto a las ganancias. Vamos a hablar del veredicto del Tribunal Oral en la causa Vialidad en el día de mañana. Hay mucha expectativa política alrededor de eso. Pero está la doctora Falcone. ¿Cómo es esta nueva moratoria? Moratoria para que se puedan jubilar aquellos que tienen la edad mínima de jubilación, 60 las mujeres, 65 los hombres en el régimen general, pero no tienen los aportes necesarios. Sí, bueno, en Argentina las moratorias ya son un parche que se ha hecho parte de la normativa. Lo que pasa es que las moratorias se van desactualizando con el paso del tiempo. Hoy tenemos moratorias para hombres muy desactualizadas, las de las mujeres un poquito más a la fecha de hoy. Y lo que se estaría abriendo es una nueva moratoria que ya tuvo la Oficina del Presupuesto del Congreso, ya hizo sus números y su evaluación. Y esto ya avanzaría, entraría en vigencia a partir del mes de enero. La están esperando más de 800.000 personas, Maxi, hombres y mujeres, que con las moratorias actuales no llegan a jubilarse. Y lo pero, que te por ejemplo, permite... que una mujer que tiene 60, 61 años y sí, que no tiene los 30 años de aportes. Que no, en blanco. Ninguno que tenga, o sea, si tenés los 30 años ya podés acceder, claro, ¿no? En el caso de las mujeres también está este régimen de madre, ¿no? Que te permite sumar aportes. Pero hoy una mujer de 60 que no tiene muchos hijos y que no tiene aportes recientes no se puede jubilar. Esta moratoria viene a solucionar esta situación, pese a que en la Argentina el 80% de las personas necesitan moratoria en alguna proporción para jubilarse. Porque han trabajado informalmente, en negro. O no han trabajado. Sí. Exactamente. Entonces el programa de inclusión los mete a todos no dentro de una pensión no contributiva, sino dentro de una jubilación.
Te marco este porcentaje porque cuando nacieron las moratorias masivas en 2005, el porcentaje era menor, era 50%, hoy es 80%. Esto nos marca que las moratorias no han impulsado más trabajo en blanco, sino la necesidad justamente de más moratorias. Ahora, a diferencia de las que teníamos ahora, es una moratoria más cara, más razonable, ¿no? Porque antes comprabas quizás con 1.000 pesos, comprabas un año de aportes, ¿no? Hoy son moratorias más caras. Quizás va a terminar una persona que tiene que comprar muchos aportes, va a estar pagando unos 10.000 pesos de cuotas, es decir, le va a quedar una jubilación de unos 36.000 pesos, ¿no? El ajuste se hace básicamente con el costo de la moratoria, a la cual van a acceder seguramente de forma masiva entre 800.000 y 1 millón de personas en los primeros 6 meses del año. 800.000 personas que están en posibilidades de acceder y que accederían directamente el año que viene. Exactamente. ¿A jubilarse el año que viene? En el primer semestre. Lo cual también va a poner bajo mucho estrés la estructura del organismo, ¿no? Claro, me imagino, 800.000 jubilados más el año que viene. Ahora, presentan la documentación, ¿se jubilan, cobran la jubilación mínima menos el pago de moratoria? Bueno, depende de la mínima, porque, por ejemplo, un hombre que tiene 25 años de aportes, dentro de los cuales tiene aportes buenos en relación de dependencia, compraría 5 años y con eso llega al piso que le marca la ley y no necesariamente va a tener una jubilación mínima. Ahora, dentro de esa gran masa de personas, sí seguramente va a haber un grupo importante que va a tener la jubilación mínima menos la cuota. Ahora, ¿pero cómo compraría? Es decir, alguien que puede regularizar, si tiene ahorros, directamente pagar los aportes. Claro. ¿Lo pagás en efectivo o los pagás en cuotas? Esto es nuevo, digamos, porque las anteriores eran... Es igual, pero mucho más barata. Las cuotas de hoy son de 1.000 pesos mensuales, pasarías a una cuota de unos 10.000 pesos mensuales si tenés pocos aportes, ¿no? Pero bueno, yo lo que digo también es que tener mucho cuidado porque son momentos donde uno ingresa al trámite en forma masiva, la gente de ANSES quiere jubilar rápido a las personas y si tengo aportes, no tengo, si tengo certificación de servicios, papeles, da igual, entra mucho por moratoria. Cuando entran al trámite y se jubilan y se le deduce, por ejemplo, de la jubilación, la cuota previsional de moratoria, ¿cuánto podrían llegar a cobrar de una jubilación mínima? Quizás 36.000 pesos, 38.000 pesos. Depende cuántos aportes necesito comprar. Podría ser poco más de la mitad de una jubilación mínima. Sí, va a ser bastante más que la mitad. Sí, bastante más. Pero hoy, algo que se pagaban 1.000 pesos, ahora vas a pagar 10.000. Que hace el sistema más sustentable también, ¿no? De algún modo. Bien. ¿Y esto cómo salió, esta nueva moratoria? Bueno, es algo que estaba siendo evaluado, había diferentes modelos de nueva moratoria. Esta es la que impulsó el Frente de Todos, es la que tiene, digamos, más impulso y más apoyo en términos generales, también porque es más sustentable. Yo creo, Maxi, que es la última. Te voy a decir que esta moratoria va a quedar abierta para que además regularicen aportes las mujeres que tienen 50, 55, hombres que tienen 60, 55, con lo cual yo creo que es el último envión para... También pueden ingresar hombres y mujeres que no tengan la edad de jubilarse. Exacto. Sino que empiecen a regularizar ya para jubilarse cuando cumplan la edad. Te obliga a ordenarte, ¿no? Mirás y decís, bueno, ¿cuántos aportes tengo? ¿Cómo vengo hacia el futuro? ¿Cuánto me falta? Y puedo regularizar lo que me falta. Bien. Doctora, gracias. A vos. Muy clara, como siempre. A ver, ya vamos a ir a la calle Corrientes, que ahí hay un móvil. Pero ojo con lo que está sucediendo mañana con Cristina Fernández de Kirchner, es la noticia del día, por eso vamos a pasar primero con estas imágenes. Esto es lo que ocurrió hace un rato ahí en tribunales de Comodoro Pi, donde había pocos militantes del kirchnerismo, de Cristina, pero bueno, en una especie de previa de acompañamiento, Flor. Claro, la vicepresidenta aparentemente no estaba promoviendo ninguna convocatoria. Cuando digo la vicepresidenta me refiero a su entorno. Con eso tiene que ver algo que vos decías hace un rato respecto del Cuervo Larroque, porque desde su entorno lo que están transmitiendo es que ya llegará el momento de movilizarse si efectivamente se cumple esto que será, según Cristina Kirchner, una condena que ya está escrita. Y están esperando en todo caso cuál sería el mejor momento para que eso suceda. Porque si mañana hay condena, eso, como no va a implicar una condena firme, sino que después va a venir o sea, son distintas instancias, ¿no? Mañana será el veredicto. Después, los argumentos para ese veredicto se conocerán más o menos en marzo. En marzo recién entonces podría apelar. A partir de la apelación entonces revisará la segunda instancia y recién después llegaría a la Corte. Con lo cual, primero, es muy difícil que esto llegue antes de las elecciones del año que viene. Y segundo, es muy difícil que pronto haya una condena firme en el caso de lo que mañana sea condena. Perdón, está directamente descontado que no va a haber condena firme
en el 2023. Es decir, que Cristina, si quiere, puede ser candidata. Bueno, yo no ¿no? descontaría nada, pero es muy No, improbable. pero digo, teniendo en cuenta la situación del fallecido doctor Carlos Saúl Menem, que pasaron, ¿cuánto? ¿20 años? Bueno, Sin sí, condena firme. quizás es otro momento de la justicia, pero sí, hay que esperar. Pero de todas formas, esto apuntaba Y falleció a que... como senador nacional, es decir, falleció Claro. con un cargo electivo que no podría haber ocupado si hubiese habido una condena anteriormente. Pero esto apuntaba a que el entorno de Cristina Fernández está pensando cuándo en el interín es el mejor momento para una movilización en todo caso, porque va a haber varias instancias para esto. Pero sí hay algunas agrupaciones que están planeando por fuera del entorno más cercano de Cristina Fernández alguna que otra movilización, algunas a Comodoro Pi, otras a diferentes lugares. Y como decíamos, ATE desde hace una semana está diciendo vamos a paralizar el Estado y a esperar el veredicto. Grabois hizo una parodia futbolística. Ahí eso que estamos viendo de a ver si podemos ver los arcos de fútbol o de Papi Fútbol, de Fútbol 5 puestos frente a Comodoro Pi, con algunos militantes con pechera pateando los penales y echándolos todos afuera. Era gente de Grabois. Había anticipado. ¿Por qué hizo esa parodia futbolística? Porque Grabois anticipó la semana pasada que para movilizarse tenía otras ideas, que no eran exactamente cortar la calle, sino que tenía ideas un poco más interesantes, modernas u originales. Bueno, con eso tiene que ver, hizo declaraciones, dijo Cristina no recibió un solo peso de la corrupción, yo por Cristina pongo las manos en el fuego, o sea, hizo una defensa de Cristina, si querés la escuchamos, y además apareció esa movilización en Comodoro Pi. Si es eso, yo sé que Cristina no recibió un solo peso de la corrupción. Y yo por Cristina, por ella, no por otra gente de su entorno, por ella pongo las manos en el fuego. Ahora, si vos me decís, ¿hubo corrupción en el gobierno de Cristina? Absolutamente sí. ¿Hubo corrupción? ¿Hay corrupción en los medios en los que todos ustedes trabajan? Absolutamente sí. ¿Eso quiere decir que ustedes son corruptos? No. Pero hay corrupción en los medios. Te voy a decir más. ¿Hay corrupción? Escuchá, ¿hay corrupción en las organizaciones sociales? Claro que hay corrupción en las organizaciones sociales. ¿Eso quiere decir que yo soy un delincuente? No, nunca me llevé un peso de nadie. Eso puede ser una responsabilidad moral, política, por no haber hecho tal vez lo suficiente, pero ella no se llevó un peso. Hay que... Ahí está Grabois. Bueno, estamos hablando de la situación de la obra vial en Santa Cruz entre los años 2003 y 2015. Estamos hablando además de otros 12 imputados, o sea, son 13 los imputados. Mañana, desde las 9:30 de la mañana, el tribunal va a escuchar las últimas palabras en el juicio del exfuncionario de Vialidad, Juan Carlos Villafañe, y después se espera el veredicto para los 13 imputados. Grabois entonces armó esas imágenes que veíamos. ¿Qué tal, Mariano? A ver si podés comentar un poquito las imágenes pateando los penales los militantes de Grabois ahí frente a... Paró un equipo que con la camiseta de la selección y paró un equipo con camisetas amarillas. ¿En que serio? denominó los Mufas. Claro. A ver, y el ¿podemos equipo, mostrar las imágenes, por favor? Claro. El equipo amarillo era beneficiado por el árbitro continuamente. La capitana del equipo, ¿ves? La camiseta celeste y blanca de la selección argentina. No. La capitana era una mujer con la número 10 denominada Cristina. Y acá tenía la cinta de capitán, decía CFK. Y enfrente Era como la Messi del equipo de la selección. Y los amarillos eran los Mufas, denominados de esa manera. De hecho, atrás en las pecheras Era como si amarillas, fuera Brasil, digamos. Los Mufas, sí, ponele. Y una de las integrantes se denominaba... quién ganó? Se llamaba Patricia. No, y ganaban los amarillos, porque el árbitro ¿Ganaron los amarillos? cobraba todo a favor de los amarillos el árbitro, que tenía una balanza torcida en el pecho. El árbitro decía... Sí. Tenía como ¿Y la 10 la movía, digamos, era habilidosa? No, el partido fue absolutamente desastroso, no daban 2 pases seguidos, un partido Ajá. muy mal jugado. Se ve que eran 2 equipos que necesitaban más trabajo, digamos, para evolucionar. No estaban trabajados los equipos. Viste lo lindo de la democracia, digamos, puede hacerse cualquier cosa y bueno, y tomárselo con humor, ¿no? Grabois se lo toma también con humor, porque está buscando su candidatura presidencial y obviamente... candidatura presidencial dentro del espacio del oficialismo sin el apoyo de Cristina, medio No, bueno, él dice que conseguirlo. todo siempre y cuando Cristina no se presente. Si se presenta o si se presenta No, Guado de pero el Pedro. apoyo después es como quien busca el apoyo de Macri en la oposición y los que buscan el apoyo de Cristina. Algunos lo buscan, digamos, de otra manera y otros lo buscan en la calle, jugando al fulbito y demás. Sí. Eso es lo bueno también del periodismo, que te da las dos opciones.
o cerca del embajador de los Estados Unidos o haciendo el fulbito y el show frente a, de hecho, a Comodoro Pi. En un momento el árbitro cobró un penal, que no había existido el penal. Uno de los amarillos simuló un foul y se cayó y el árbitro cobró penal. Y había una persona afuera sentada en una suerte de reposera o silla y entró a patear el penal esa persona. Digamos, eso fue toda la pared, fue una puesta en escena teatral. Ahora volvemos con el Mundial, de verdad. Vamos a la calle Florida. Ahí tenemos otro de los móviles. Está Luciana Arias. Luciana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y una postal clásica de la calle Florida, justamente vinculada con los turistas que han vuelto y por cientos a la ciudad de Buenos Aires, obviamente vinculado también con la cuestión cambiaria. Te digo, se nota no solamente en el idioma, en lo que uno va escuchando, en las compras, sino también en los arbolitos. Está lleno y no me refiero solamente a los de Navidad que están vendiendo acá detrás mío, sino que se los escucha con el cambio y fuerte. Estamos con Héctor López Moreno, es el presidente de la Asociación de Amigos de la calle Florida. ¿Cómo está la situación vinculada con los locales, en base a esto que comentábamos? Con respecto a los locales, afortunadamente, así como teníamos muchísimos cerrados en la época a posterior de la pandemia, hoy te digo con honestidad que estamos en los niveles que tradicionalmente siempre tuvo la calle Florida, que iban cambiando, que son aproximadamente 22 locales cerrados en los frentistas de la calle Florida. Lo que no se me levanta, por supuesto, son la parte de las galerías. Ahí hay muchísimos locales todavía muy cerrados y que es la más difícil para levantar en este momento son los locales de galerías, que es donde más cuesta, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, las expensas son muy caras y mucha gente no se anima a alquilar todavía en galerías. Pero en la calle sí, tenemos una afluencia de público muy grande, afortunadamente, y bueno, eso nos permite a los comerciantes salir un poquito del atollo que teníamos hace un par de años atrás. Maxi, Héctor te está escuchando. Sí, no, simplemente ahí, como contaba Luciana, hay mucho extranjero también que está paseando por Florida, cambia ahí los billetes verdes, los dólares y compra, consume. Sí, por supuesto. Los cambian en la calle o en algún lugar que ya conocen todos ellos, porque cuando vienen acá ya tienen la fija donde tienen que ir y todo demás, no les meten mula ni nada por el estilo. Y afortunadamente sí, tenemos brasileros, uruguayos, chilenos, hay muchos bolivianos, paraguayos, hay muchos de México. Tenemos muchísimo turismo, no tanto ahora de europeos, porque los europeos tienen ellos las fiestas de fin de año y ya la gran mayoría se quedan por allá. Quizás pueda llegar algún europeo o algún argentino viviendo en Europa para venir acá a ver a sus familiares para finales de diciembre, que eso puede suceder tranquilamente, es más, sucede normalmente. Y bueno, pero eso nos permite a todos los comerciantes, y el hecho que se han alquilado en los últimos 5 o 6 meses, se han alquilado fácil unos 30 locales sobre la calle Florida. Locales chicos más bien. El problema grande que tenemos nosotros en este momento son las grandes superficies, que son las más difíciles. Alice Falabella, viste, se complicó muchísimo porque eran predios muy grandes que tenía Falabella. Pero bueno, uno ya se está alquilando porque se partió por una parte, la parte de Florida, que lo alquila una casa, que era donde estaba el diario La Nación. Y ese le alquilan una parte hasta el centro donde estaban las escaleras mecánicas. Después se verá lo que se hace con toda la parte que sale por San Martín. Pero bueno, por lo menos alquilan una parte. Héctor, gracias, muy amable. Luciana, bueno... ¿Te puedo comentar algo? Sí. ¿Te puedo comentar algo ahora que estás acá en el canal, que es un canal que es muy visto, porque aparte yo también lo veo en mi casa? Los comerciantes estamos muy preocupados por ciertas... resoluciones que hizo el jefe de gobierno de la ciudad con la rotura de calles. Está dinamitado todo el microcentro. La calle Paraguay está dinamitada y todos nos dicen que van a demorar 4 y 5 meses para hacer cada 1 o 2 cuadras. ¿Te imaginas que se termina recién en marzo para hacer 2 cuadras? Y te imaginas los comercios que están en las adyacencias, o sea, en Paraguay, como Maipú. Maipú también la dinamitaron, no sé qué quieren hacer en Maipú. Entonces, poner canteros, no sé lo que quiere hacer este hombre, pero lamentablemente podía haber dejado para otra oportunidad, porque saliendo nosotros de problemas que teníamos todos los comercios,
se pone a hacer estos arreglos, como hizo lo mismo en la Avenida Libertador. Hay cosas que no se pueden comprender. Yo lamentablemente estamos muy preocupados los comerciantes y no tenemos con quién hablar. Bien. Sí, se vienen las elecciones el año que viene. Yo le puedo contar también de mi municipio, pero bueno, todos se apuran para empezar las obras, digamos, para el año que viene, para las elecciones. Luciana, hay muchos arbolitos, decías, también ahí dando vuelta con el tema del cambio, porque claro, cuando hay turistas hay arbolitos, porque no van a pagar con... bueno, algunos sí, me imagino algunos comercios aceptarán dólares, pero bueno, en general todos vienen y cambian ahí en los arbolitos. Eso ha florecido, ¿no? El cántico es el cántico constante, sí, bien usaste la palabra. Ha florecido, se ha enraizado, te diría también. Están presentes por todos lados. Llegás acá hasta la esquina esta tan clásica y los escuchás cambio, 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 cambio. Hay varios. Ni te digo si vas un poquito más hacia atrás, unos 50 metros. Por eso arrancaba la salida contándote esto, ¿no? Que es la primera postal auditiva que uno tiene cuando llega a Florida. Luciana, gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba Luciana Arias. Recordemos que, ojo que Mastercard dijo que a partir ya del viernes tiene en funcionamiento el dólar turista para extranjeros, creo que a un valor de 300 pesos, pero no así Visa. Visa todavía no termina de poner y regularizar eso, así que a más de un mes que el Banco Central anunció que los extranjeros que vengan a Argentina van a poder pagar con tarjeta de crédito y se les va a tomar el dólar libre. Bueno, recién ahora, creo que a partir del viernes o de hoy, Mastercard lo pondría en funcionamiento con una liquidación de 300 pesos el dólar y Visa, que bueno, es el otro gran operador, todavía no lo está poniendo en marcha. Ahora voy con el tema de la caída del consumo, que es un poco también tiene que ver con la desaceleración de los precios, ¿no? Es lo que además buscado. Es lo que en la política económica, el acuerdo con el fondo, se ha buscado, tratar de enfriar, desacelerar un poco la economía para ponerle un tope a los precios. Pero hagamos antes el tema de la suba del piso de ganancias, así lo comenta Guillermo Poch y lo podemos liberar. Bueno, a partir del 1 de enero, para los trabajadores de la cuarta categoría, empleados en blanco, bueno, el nuevo piso será en salario, medido en salario bruto, 404.062 pesos. 404.062 pesos corresponde a un salario de bolsillo de 335.320 pesos. Esto tiene que ver con la actualización del índice RIPTE, que es el índice que mide la evolución justamente de los salarios, que entre octubre de 2021 y octubre de 2022, ese índice de los salarios creció 78,8%. Ahora, el problema es que la inflación, como esto empieza a regir en enero, la inflación enero 2022, enero 2023 va a estar cerca o superando el 100%. Entonces, el piso de ganancias, que aumenta 78,8%, pero la inflación fue superior, fue varios puntos superior a eso, más de 20 puntos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Y que más trabajadores van a terminar pagando el impuesto a las ganancias porque claramente los salarios fueron por detrás de la inflación y el piso de ganancias también. Algunos gremios, por eso mismo, los más fuertes, por ejemplo bancarios, por ejemplo camioneros, están reclamando que el gobierno por decreto saque alguna corrección que lo acerque el piso de ganancias a la evolución de los salarios. De hecho, el reclamo es que este piso de ganancias, en vez de ser de 404.000, vaya por encima de los 600.000 pesos. Guillermo. Bueno, acá un mensaje esperanzador. Si nosotros repetimos la historia, lo que va a suceder es que en la medida que entren más trabajadores, ya sucedió a lo largo de este año, se fue incrementando, o sea, se fueron subiendo los umbrales, o sea, a partir de los cuales se empiezan a pagar, porque veía que estaba más gente involucrada dentro del impuesto a las ganancias. Entonces, si bien es 404.000 pesos, tengo, o sea, la sensación de que Massa lo va a estar corrigiendo, como lo hizo en el pasado, porque con él estaban buscando en un momento que no superaban 1 millón de personas sometidas a gravamen y en un momento aumentaron 45.000 empleados y ahí se activó todo el procedimiento para adecuar la suba. Ahora, vos fíjate cómo algo que era correcto, que hubiese un mecanismo de actualización automático del piso de ganancia, en este caso corregido por el RIPTE, que es
la remuneración de los trabajadores estables, es decir, los trabajadores formales. Bueno, claro, la distorsión es tan grande que han quedado tan atrás los salarios respecto a la inflación que, como dice Claudio, ese RIPTE te da 78% interanual y la inflación está 20 puntos por arriba. Totalmente. Y entonces si actualizás solo por el RIPTE, bueno, va a haber gente que nominalmente tenga aumentos salariales, pero parte se lo lleve el impuesto a las ganancias. Sí, totalmente. Y vos fíjate que si viene una vez al año, cuántas modificaciones nosotros fuimos teniendo a lo largo del año. Entonces, de alguna manera, van a estar analizando, los equipos van a estar analizando, entonces van a corregir y además el presupuesto facultó al Poder Ejecutivo la posibilidad de actualizarlo, el monto. Bien, pero vos crees, claro, vos crees que van a usar esa facultad, digamos, porque totalmente. Se dan cuenta que si no lo vuelven a corregir discrecionalmente, que no era la idea era que fuera automático, para eso se votó la ley, pero que si no lo corrigen discrecionalmente con un DNU a instancia del Ministro de Economía o con un decreto, que bueno, es más la cantidad de gente, superan holgadamente el 1.000.000 de personas, es decir, tal vez 100.000, 200.000 personas más, terminan pagando impuestos a las ganancias cuando no lo deberían estar pagando. Claro, y después corrigen. Y lo mismo pasa con el monotributo. O sea, con el monotributo, cuando hay mucha gente que lo empieza a perder o salta de categoría, ahí automáticamente se corrige. Entonces, en ese sentido, un mensaje esperanzador, o sea, tranquilos que se va corrigiendo. Eso es lo que nos dice la experiencia. Guillermo, gracias, muy amable, muy claro. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? ¿Qué está pasando con el dólar? Bueno, en este momento el dólar paralelo está en 311 pesos, un dólar paralelo que en las últimas semanas había llegado hasta 320, viene cayendo, un mercado que se achicó, que tiene oferta. Bueno, recién veíamos ahí turistas que todavía no pueden acceder a su tarjeta para tener el dólar 300, traen los billetes, los venden en el mercado cambiario, el blue, el paralelo, y bueno, eso tira para abajo la cotización. Los otros dólares, los financieros, los que están en blanco, el dólar bolsa se mantiene en 319 pesos, un dólar estable, el contado con liqui también estable en 327 pesos, con lo cual ahí no hay demasiados movimientos, pero digamos, pese a, a los últimos anuncios que hizo el gobierno, de acuerdo con el fondo, de acuerdo con Estados Unidos para que ingresen en algún momento mediante un blanqueo más capital, más fondos a la Argentina, bueno, a pesar de esas noticias, incluso de la desaceleración de la inflación incipiente, pero noticia al fin, bueno, eso no tira para abajo los dólares se mantienen. Pero ¿cuánto más querés? 320, ese dólar de 310 pesos... Y yo creo que con la inflación que hemos tenido es un dólar, el dólar de Guzmán, de salida de crisis de julio, a valores de hoy, si lo ajustás por inflación, ese dólar que llegó a 350 pesos el contado con liquidación, es un dólar de 440 pesos. Es decir, el dólar promedio a valores de hoy de la gestión Alberto Fernández ajustado por inflación es un dólar de 3,75. Lo que quiero decir es que este dólar de 310 pesos... es un dólar alto porque efectivamente los extranjeros vienen y todavía les sale barato la Argentina, pero se puede quedar así estabilizado si da señales muy firmes de que la economía ha cambiado de rumbo y que está efectivamente en otro régimen. Si no, es difícil pensar que se quede en 310 pesos el dólar blue y tengamos hoy un dólar tarjeta al exterior de 350 pesos, que es un dólar que a fin de año va a estar en 360, 370 pesos. Lo que quiero decir es que a lo máximo que puede aspirar el Ministerio de Economía, y sería verdaderamente un logro, es perpetuar esta estabilidad de estos dólares libres. El riesgo que tiene es que esos dólares se muevan por arriba de la inflación, a partir de enero sobre todo. Entonces, porque si sube a 200, si baja a 290 el dólar como estuvo el dólar libre, termina siendo un regalo. Es decir, vamos a ir a una corrida muy, muy fuerte. Es difícil que este dólar de 300, es el dólar más barato que tuvo la administración Alberto Fernández sacando marzo del 2021, cuando se pensaba que se iba al acuerdo con el fondo entonces, se encaminaban todas las cuentas fiscales y demás. Desde entonces hemos tenido siempre dólares más altos que este de 310, 320, el MEP. Si vos mirás el dólar bolsa, el dólar contado con liqui, se parece al que hubo en el primer semestre del año, antes de que se vaya Guzmán, que disparó, bueno, lo que vos decías. Pero ese dólar de 200 pesos, traído a valores de hoy, puede ser
este dólar de 200 pesos después subió 50%, subió de 200 a 300. El dólar libre se maneja así, digamos, se mantiene estable durante mucho tiempo, se lo come la inflación y a un momento pega un salto. El tema es que eso no ocurra violentamente. Es la gran apuesta del Ministerio de Economía. Si logran estabilizarlo en estos valores, bueno, le da más margen a la política económica. Si se empieza a mover más rápidamente, no puedes dejar atrasado el tipo de cambio oficial, se empieza a mover toda la estantería. Vamos a hablar un poquito de política, de qué está pasando con el día de mañana con Cristina Fernández de Kirchner. Salió a hablar Larroque, comentaste hace un ratito, Flor, habló de Lía. Bueno, distintas opiniones políticas alrededor del veredicto de mañana. Y habló la propia Cristina Fernández, le dio una nota a Folha de San Pablo, un medio brasileño. Esto tiene que ver con que mañana, como decíamos, a las 9:30 de la mañana empieza a aparecer esta posibilidad de conocer el veredicto, pero primero, como decíamos, va a escuchar el tribunal lo que se conoce como las últimas palabras en el juicio, esto que criticó como concepto tanto Cristina Fernández, al exfuncionario de Vialidad, Juan Carlos Villafañe. Después de eso se espera que se conozca el veredicto, así que a partir de más o menos las 10 de la mañana, esto va a ser vía Zoom y, insisto, son 13 los acusados en esta causa, así que va a haber que escuchar un rato. Estamos hablando de un fallo que van a dar los jueces Rodrigo Jiménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, comunicando este veredicto en la causa Vialidad por la obra pública vial en Santa Cruz desde el año 2003 hasta el año 2015. Va a haber algunas movilizaciones aisladas para apoyar a la vicepresidenta, pero insisto con esta idea de que por ahora la vicepresidenta y su entorno decidieron no promover ninguna convocatoria, van a esperar, seguramente haya una respuesta por redes y a partir de ahí se verá cuál es la reacción. También para esperar a ver de qué se trata esa condena y si hay efectivamente esa condena que espera Cristina Fernández, si tiene que ver con todo lo que se le imputa, si hay una inhabilitación para ejercer cargos públicos, bueno, habrá que esperar. A ver, esto decía Cristina, habló en un medio brasileño. Folha de Sao Paulo. Ah, en Folha, nada más y nada menos. Es como el Clarín de Brasil. En Folha de San Pablo habló Cristina Fernández de Kirchner. Primero, porque se violaron todas las garantías constitucionales. Segundo, porque todo lo que se dijo es una absoluta mentira. Tercero, porque el juez que instruyó esta causa es el mismo juez que 7, 8 años antes, no recuerdo exactamente, en la misma causa, con las mismas obras, con las mismas denuncias de la oposición, había dicho que no era competente, que había que remitirlo al sur. Y vos fíjate la situación de lo que era el Ecuador cuando gobernaba Rafael Correa y lo que es el Ecuador de hoy, asolado por narcotráfico, con problemas sociales. Se ganaron plata. O sea... Te voy a contestar, Mónica. Mira, eso lo contestó Kalecki. Te voy, ya sé dónde vas. ¿Cómo puede ser posible que los empresarios, si ganan tanta plata, estén en contra del gobierno? ¿Estaba todo tan bueno con el gobierno o hay problemas también? Hubo problemas también y por eso están ellos contra. No, mira. ¿Por qué? Contra los gobiernos populares es esto, no es solamente, sí, es contra Lula en Brasil, es contra nosotros acá, sí. Era contra Rafael en Ecuador. Recordemos que el fiscal Luciani pidió para ella 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Bueno, hay que esperar entonces el veredicto. A partir de las 9:30 de la mañana se va a dar este Zoom. Está Lucas Romero. Lucas, gracias por atendernos como siempre. Bueno, ¿cuál es tu impresión de esta defensa de Cristina y que en la víspera sale con esta entrevista a un medio brasileño? Sí, creo que sale también un poco para instalar la expectativa de que mañana va a haber una condena, ¿no? Prefiere hacerlo ella y que no sea el tribunal. Yo creo que vamos a tener una novedad en el escenario mañana porque hasta aquí habíamos tenido imputaciones, procesamientos, pero no habíamos tenido ninguna condena en un caso de corrupción en contra de la figura de Cristina Kirchner. Ahora, no creo que sea una novedad que cambie significativamente el clima de opinión, ¿no? Creo que de pocos dirigentes políticos la sociedad argentina tiene una imagen tan formada como lo que ocurre con Cristina Kirchner, y probablemente la sentencia de mañana, si es que ocurre efectivamente una sentencia condenatoria, bueno, a la gran mayoría de la opinión pública que cree que Cristina es responsable de causas de corrupción, verán allí confirmadas sus creencias. Aquellos que son seguidores de la vicepresidenta
bueno, seguirán interpretando que hay una persecución política judicial en contra de la figura de Cristina para correrla de la escena política, que ha sido la tesis que ha querido instalar Cristina, que por cierto ha tenido a lo largo de todo este proceso una defensa más política que judicial, ¿no? Creo que Gil Domínguez lo planteaba también en tu programa, ¿no? Esta idea de pareciera ser una defensa más pensada en la opinión pública en general que en el proceso judicial en sí mismo, quizás cuidando su capital político, ¿no? Cristina, está claro que va a liderar el peronismo en el 2023, ¿no? Todo el proceso político. No está claro quién va a liderar en Juntos por el Cambio, si Macri va a tener la relevancia de determinar quién va a ser el candidato o no, pero está claro que va a ser Cristina la que va a liderar, ¿no? La pregunta creo que escribía siempre muy inteligente el colega Diego Genú. Lo que no está claro es si va a liderar un proceso de resurgimiento de las cenizas del peronismo o va a terminar administrando un peronismo arrasado. Es decir, que va a ser ella la que quede liderando algo que termine funcionando como la peor elección histórica del peronismo. Sí, es interesante el punto que marcás porque efectivamente en este contexto de tanta debilidad de Cristina, ¿no? Acorralada judicialmente, posiblemente con una condena mañana, acorralada económicamente porque las circunstancias económicas acorralan a su gobierno, viene de perder las elecciones legislativas del año pasado, su gobierno viene de perder, es decir, es una circunstancia política compleja para Cristina, pero no, aún así, digamos, tiene una fortaleza interior dentro del peronismo que hoy nadie le puede disputar su liderazgo dentro del peronismo, lo que quedó plasmado en ese acto que ella misma realizó el 17 de noviembre, un poco para demostrar internamente esa fortaleza, ¿no? Creo que si alguna certeza tenemos de lo que va a ocurrir el año que viene es que el peronismo va a tener o a Cristina candidata o a un candidato que Cristina designe. No hay otra chance, y coincido en este enfoque que planteabas de Diego Genú. Queda la duda de si va a ser un planteo de un candidato que pueda llevar al peronismo a algún nivel de competitividad para dar la pelea electoral o administrar una derrota que puede ser una derrota significativa para el peronismo si la situación económica no cambia, ¿no? Creo que todo apunta a Sergio Massa, pareciera ser Sergio Massa la llave para esa solución, ¿no? Si logra estabilizar, logra mejorar un poco las expectativas y sacar a la Argentina de esta situación de pesimismo generalizado que hay, bueno, quizás sea Massa la que lo lleve a Cristina, digamos, a tratar de conquistar el centro y a llevar al peronismo a un modo más competitivo del que uno hoy lo ve hoy. Pero bueno, eso dependerá de los resultados económicos de la política de Massa. De cualquier manera, y enganchándolo de nuevo con el veredicto de mañana, lo que termina logrando Cristina, en base también por las dificultades del peronismo, lo que ha sido este experimento fallido de Alberto Fernández, el Frente de Todos, digamos, todo lo que ha ocurrido que ha significado las peleas internas y finalmente esta unificación detrás de la figura de Massa como ministro de Economía, casi al borde del abismo, ¿no? Como estuvieron en junio. Ahora, lo que ha logrado Cristina, sí, a diferencia de lo que le pasó en su momento a Menem, es que ante una situación adversa desde el punto de vista electoral, el peronismo no se pueda desentender de las causas judiciales de Cristina. Es decir, que Cristina, aún en su peor momento electoral, termina cosechando solidaridades de gobernadores, de intendentes, hasta del propio gobierno de Alberto Fernández, que varias veces intentó despegarse. Sí, construyó esa parte de aquella frase que se utilizó en el 2019 de sin Cristina no se puede. Logró consolidar eso dentro del peronismo. Claro. Creo que nadie en el peronismo cree que se puede hacer algo sin Cristina. De hecho, y en esto me parece que hay que reconocerle cierta astucia y cierta inteligencia, ¿no? Porque Cristina ha logrado desarticular a todos los desafiantes, a todas aquellas figuras que podían ser una amenaza a su liderazgo, las ha logrado desarticular, y hoy nadie le puede hacer frente de la forma en que se pueda enfrentar un liderazgo internamente, que es electoralmente, ¿no? Nadie en el peronismo le puede hacer frente electoralmente a Cristina Kirchner, y eso le da ese lugar de protagonismo y esa capacidad de ser ella la gran electora de la forma que va a adquirir la oferta electoral del peronismo. De hecho, creo que los gobernadores han decidido ir corriéndose de la escena, sí, entendiendo que no ahora, hay forma. En términos electorales es un problema, ¿no? Porque es obvio que Perón hizo campaña durante cuántas décadas, estando proscripto, obviamente,
en base a lo que fue su primero y su segundo gobierno derrocado por un golpe de Estado, ¿no? Pero sobre todo su primer gobierno. Ahora, Cristina sigue con la misma dinámica, digamos, hace campaña en base a los 12 años de kirchnerismo. Pero mientras tanto la realidad argentina transcurre. Entonces eso va quedando cada vez más lejos y en el medio ha ocurrido esto que está sucediendo hoy, que es un gobierno creado también por Cristina, ¿no? Entonces, el peronismo termina ofreciendo como fórmula volver a un momento supuestamente idílico que se ha mostrado que es un momento irrepetible. Sí, y te agrego incluso, Maxi, a esa contradicción que planteas, ¿no? Porque hoy Cristina está sobreviviendo gracias a políticas que intentan corregir los desequilibrios que contrastan y mucho con las políticas económicas de su mandato. Y de su segundo gobierno, sí. De su segundo gobierno, lo cual, digo, habla un poco de toda la situación paradójica que atraviesa. Muy paradojal. Ahí la cuestión, Maxi, es hablábamos de la primera parte del mantra, ¿no? Sin Cristina no se puede. Yo creo que lo que uno saca como conclusión durante todo este ciclo del Frente de Todos es que parece que con Cristina tampoco se puede, ¿no? Entonces no hay forma de resolver ese dilema. Sin Cristina no se puede hacer nada, pero ¿se puede hacer algo con Cristina? Bueno, esto es lo que ha quedado un poco en discusión. No, y en todo caso que va a tener que refrescar de alguna manera la propuesta a futuro, el peronismo. Si no puede ser simplemente Cristina, su gobierno y demás, porque bueno, la sociedad ya ha mostrado varias veces que a ese momento, en ese sentido, no quiere volver, o por lo menos no está claro que en el 2019 no la votaron para volver a ese momento de Cristina, sino para salir de la crisis de Macri. Bueno, están por lo menos en los discursos tratando de acercarse un poquito a un sector del radicalismo que siente que el universo de Mauricio Macri los deja a un costado y ya los dejó en un gobierno anterior. Lucas, te quería preguntar, vos decías que en la opinión pública no va a cambiar una condena de Cristina para los que la bancan y para los que no. Ahora, ¿qué pensás que puede cambiar en el universo político, dentro del Frente de Todos y en la oposición? No terminé de alcanzar a escuchar la última parte. ¿Qué pudiera cambiar? ¿Qué pensás que puede cambiar una condena dentro del Frente de Todos y en la oposición? Bueno, a ver, digamos, obviamente que cada uno va a intentar aportar el marco interpretativo más conveniente, ¿no? La oposición va a tratar de utilizar la condena para ratificar todas las sospechas que se vinieron escribiendo sobre la figura de Cristina Kirchner, que hasta aquí han sido sospechas porque la justicia no había dado ningún veredicto. Este va a ser un veredicto, así que me imagino a la oposición, digamos, levantando la condena, si efectivamente es así, como una ratificación de lo que habían sido todas sus aseveraciones anteriores, ¿no? Me parece que en el caso del peronismo yo estoy un poco en línea con lo que sostenía Maxi anteriormente, ¿no? Da la sensación de que Cristina ha logrado alinear incluso a sectores que han sido adversos. Ella misma lo dice en esa entrevista al Folia de San Pablo, en una parte donde ella reconoce que una parte del peronismo se había alejado, pero hoy la verdad es que cuando uno vio el alegato del fiscal Luciani en su momento condenatorio, o sea, pidiendo una condena hacia Cristina, todo el peronismo alineado salió a defenderla a la vicepresidenta. En eso me parece que Cristina ha ganado una posición relativa dentro del peronismo que no veo que se fisure con una condena, ¿no? Me parece que el peronismo ha quedado, por decirlo de alguna manera, presa del destino que Cristina decida para ellos, porque claramente hoy Cristina ama y dueña y señora de los apoyos que hoy sostienen este gobierno y sostienen al peronismo. Sí, también estaba pensando que la demolición del capital político del kirchnerismo no lo ha producido las causas de corrupción. Es decir, eso lo ha producido el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Digamos, ahí se le han ido votos o a la oposición, o a Milei, o a la izquierda, no por las causas de corrupción, porque esas mismas causas de corrupción, con los bolsos de López, revoleándolo y demás, estaban en el 2017, y ese caudal político, bueno, se renovó con el experimento Alberto Fernández y terminó de derrumbarse el año pasado con lo que ocurrió en la elección, ¿no? Igual venimos viendo dentro del peronismo que los años no electorales, hay algunos que se alejan de Cristina o critican a Cristina, los años electorales, Cristina tiene los votos, se empiezan a acercar. Sí, el peronismo hace tiempo que está en un intento de tratar de construir algo distinto y no lo logra nunca. Y está claro que para el 2023 no lo va a lograr. Sí, que coincido en esto de que efectivamente ha perdido apoyo, nosotros decimos apoyo blando, ¿no? Quizás es un electorado más independiente, menos identificado con el kirchnerismo, pero que
con el pasar de los meses y una gestión que no ofreció resultados, se fue alejando y a Cristina le ha quedado un núcleo más duro de adherentes, ¿no? Que fue un ensayo muy fuerte con Alberto Fernández, pero evidentemente fracasó. Gracias, Lucas, muy amable, muy interesante, como siempre. Un abrazo grande. Vamos a ir a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar un poquito del Mundial. Ya está Mariano Oliveros, gracias Mariano. Como siempre, vamos a contar también qué está pasando con el tema COVID. Estadísticas demuestran que se han cuadruplicado los casos, pero bueno, qué está pasando sobre todo con la vacunación y qué vacuna hay que darse, si hay que esperar a la, ¿cómo se llama? Polivalente o ambivalente, ¿cómo se llama? No, te la tenés que dar, no te hay que esperar. No hay que esperar. Bueno, no esperes. A ver qué dosis hay que darse. ¿Qué pasó con el tema vacunas? Bueno, hay que vacunarse, eso dice el Ministerio de Salud de la Nación y lo charló con los ministerios de salud de todo el país. Hay un acuerdo no solamente para que se venga el nuevo refuerzo, que ya lo están dando, es el tercer refuerzo, lo que se llama el tercer refuerzo, vendría a ser la quinta vacuna para la mayoría, según el caso no es tan específico, pero el acuerdo con las distintas provincias es que además se pueda ir directamente, cuando a uno le corresponda, al margen de los lugares donde hay turno, que se pueda ir directamente uno a vacunar. Decías vos que en el último reporte del Ministerio de Salud los casos se cuadruplicaron, efectivamente es así. ¿Quién se tiene que vacunar? Bueno, cuando pasaron 4 meses desde la última dosis, se tienen que vacunar. Entre los 3 y 17 años se dan el primer refuerzo, es decir, recordemos que hay un esquema básico de 2 vacunas. Bueno, en el caso de los chicos es de una chiquitita, pero en lo que tienen que darse ahora es el primer refuerzo. Entre los 18 y los 49 años, si no tienen condiciones de riesgo, es el segundo refuerzo o lo que en la mayoría sería la cuarta dosis. Si tienen más de 50 años o más, tercer refuerzo, eso es la quinta dosis. O sea que si ya pasaste más de 4 meses de tu última vacuna y tenés más de 50, tenés que darte el tercer refuerzo. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Tercer refuerzo? Claro, tercer refuerzo, es la quinta dosis. Quinta dosis. O sea, te diste los primeros 2, que es el esquema completo, y después tercer refuerzo. ¿Qué pasa en los otros casos para los que ya pasaron más de 4 meses? Bueno, personas a partir de los 12 años con inmunocompromiso, también es el caso del tercer refuerzo, es la misma situación que los mayores de 50 años. Personal de salud y personal estratégico, también lo mismo, tercer refuerzo. Personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada, misma situación, tercer refuerzo. Y la excepción se da en quienes tuvieron la Sinopharm en el primer caso, porque en ese esquema primario tienen 3 dosis en lugar de 2, y por eso hay algunos que se están dando la quinta dosis y en realidad es el segundo refuerzo, porque en el esquema primario tuvieron 3 dosis. Lo importante es que si pasaron más de 4 meses de la última dosis, que vayas a averiguar en tu centro de salud más cercano, lo más probable es que te corresponda otra dosis. Se conocen muchos casos, la verdad que uno ve familiares, amigos, esto y lo otro, que están con COVID, pero en general todos los casos que conozco son casos leves. Sí. Exactamente una gripe, ¿no? Sí. Recordemos que de todas formas los casos, cuando se daba, por ejemplo, muchos fallecimientos, tendía a suceder varios días, aunque un par de semanas después de que crecían mucho los casos. O sea que vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Ojalá que no empeore, pero el Ministerio de Salud de la Nación dice que no van a colapsar en este caso las terapias pero sí recomiendan el sistema de la salud, vacunación. pero dicen que es importante vacunarse para recordarle al cuerpo que tiene que tener actividad, sobre todo para evitar casos graves. Ayúdame, Flor, con lo que está pasando en el subte. Ahí está Rosito, que es el vocero de los metrodelegados. Hay 2 situaciones. Una que es la que se viene dando desde hace varias semanas, que venimos contando, que es que los metrodelegados están haciendo paros rotativos, en este caso en la línea D de dedo, porque están reclamando por tener 2 días de franco, recordemos que tienen 1, y además pues están reclamando que se renueven las formaciones que tienen asbesto, este material cancerígeno. Pero además esta mañana se dio un reclamo del otro sector de los trabajadores del subte, de la UTA, por una sanción a una trabajadora. Rosito, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Hola, ¿cómo está, Maxi? Buenas tardes. Bueno, hasta ahora vienen, claro, con, digamos, medidas de fuerza muy puntuales, en horarios que son no pico, pero bueno, esto es un plan de lucha que imagino va creciendo. ¿Cuál es la respuesta que están pidiendo en el corto plazo? En principio, recordamos que ya van casi 6 semanas con estas medidas que van aumentando de intensidad, pero tratamos siempre de conciliar nuestro legítimo derecho
al reclamo con la necesidad que tiene la gente de viajar. Sí, no se quieren Hay poner tres en puntos que esta estamos instancia, sobre todo en esta instancia del año, me imagino, y además de la gente que está, y sobre todo los trabajadores con los salarios corriendo tan atrás de la inflación y demás, no se quieren poner en contra a la gente, porque la verdad que eso puede generar también situaciones de tensión muy grande, ¿no? Obviamente, pero además porque nosotros somos parte de la gente que viaja en el subte. Nuestra familia, nuestras parejas, amigos, hijos, hijas. También. Los reclamos hay tres que son muy puntuales. El primero es discutir con la concesionaria EMOVA la reducción de la jornada semanal. Queremos trabajar 5 días y tener 2 francos a la semana en lugar de 6 y 1 como es actualmente. Que se incorpore todo el personal necesario para cubrir las vacantes que se han producido prácticamente desde el inicio de la pandemia y que impactan directamente en la calidad de servicio, sobre todo en la zona de estaciones y en los talleres mecánicos. Y el tercero es un reclamo ya, diríamos que histórico. Desde el año 2018 le pedimos al gobierno de la ciudad que inicie la compra de una flota de trenes libre de asbesto o amianto, que es el mismo mineral cancerígeno, que recordamos que ya le ha costado la salud a 75 compañeros y lamentablemente le ha costado la vida a otros 3 compañeros. Bien, ahí está. Entonces, hoy el paro, ¿qué es, 1 hora? Va a ser apertura de molinetes entre las 20 y las 21 en una serie de estaciones de la línea D, y a partir de las 21 se va a paralizar el servicio hasta el cierre, que va a ser aproximadamente 2 horas 15, 2 horas 30. Bien. Rosito, gracias, muy amable. No, al contrario, gracias a usted, Martín. Ahí estaba el vocero de los metro delegados. ¿Qué está pasando ahora en el mercado cambiario? ¿Cómo viene el dólar soja? ¿Y cómo viene la reserva del Banco Central? Mira, las cotizaciones vienen similar a lo que decíamos antes, 311 el dólar paralelo, entre 327 el contado con liqui, 319 el dólar bolsa. Y Maxi, lo que me cuentan es que hay abundante otra vez liquidación de parte de las cerealeras, porque está en marcha este dólar soja justamente a 230 pesos, un banco central que quiere comprar divisas obviamente y flexibilizar al mismo tiempo importaciones, que es lo que sucedió durante la semana pasada. No solamente compró, sino que aprovechó para flexibilizar importaciones, sobre todo a pymes industriales. Sabés que hay un fuerte reclamo de la Unión Industrial y un compromiso de Massa, lo tomó con las empresas fabricantes de alimentos la semana pasada, que entre esta semana y comienzos de la próxima iba a empezar a liberar importaciones a dólar oficial para estas empresas, pues es clave justamente para que se mantenga el acuerdo por precios justos y el tope del 4% de aumento en los precios mensualmente para el resto de los alimentos. Está Gustavo Descalzi en Uruguay. Atención, ahora vamos a ir con él porque hay cumbre del Mercosur en medio de las tensiones que hubo entre Brasil, Argentina y Paraguay unidos contra Uruguay reclamándole por los acuerdos bilaterales de libre comercio que está firmando Uruguay. Pero actualicemos lo que acaba de ocurrir en el Mundial, Mariano. Bueno, acaba de pasar Croacia sufriendo más de la cuenta contra... más de la cuenta. Un duro equipo japonés. Japón le ganó a Alemania y le ganó a España. Y hoy lo tuvo a mal traer a Croacia, que es, recordemos, el actual subcampeón del mundo. Terminó ganando por penales en una gran definición donde Livakovic, el arquero del Dinamo Zagreb, fue figura porque atajó 3 de los 4 que le patearon. Croacia espera rival que saldrá de Brasil o de Corea, que juegan a las 4 de la tarde. Está Gustavo Descalzi. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En Montevideo. ¿Cómo le va, Maxi? Estoy en Montevideo, edificio de Mercosur. Mostramos ahí, señor director, para que usted vea. Rambla de Montevideo, esto es Parque Rodó, se ven las banderas. En este momento están llegando los cancilleres aquí a la reunión. Tuvieron una reunión primaria, fueron a almorzar y están volviendo. Le cuento que el clima es así. Caras adustas, tensión. Dentro, digamos, de lo que es el lenguaje diplomático, usted sabrá comprender mejor que yo, Maxi, que se decían, bueno, que los acuerdos del Mercosur y que los acuerdos firmados y que lo firmado hay que respetarse y que el bloque tiene que ir de forma conjunta, de que no vemos con buenos ojos las acciones unilaterales. En ese clima durante 1 hora estuvieron los cancilleros trabajando aquí en la primera reunión. Viene una segunda reunión. Nosotros vamos a ingresar, venga Maxi, acompáñeme. Despacito voy a tratar de ingresar por acá, que es donde está toda la sala de prensa y donde estamos trabajando. Estamos aquí en vivo, edificio del Mercosur. Ahí me enganché, perdón.
Ahí me enganché con un cable, vamos para acá. Vamos despacito por acá. Bueno, le decía, la reunión que tuvimos recién estaba, digamos, marcada por la tensión que está en este momento. Los cancilleres, se sumó Bolivia también a la reunión, pero antes, a primera hora, hubo reunión de los coordinadores y de los ministros de Economía. Vamos a ingresar por acá, despacito por acá, por acá. Sí, sí. Bueno, como usted ve, todos esperando la conferencia de prensa, Maxi. Está en este momento llegando los cancilleres. Me voy a correr para este lado. Venga, acompáñeme, Maxi. Dale. Venga para acá, venga hasta para acá. donde te frenen. Bueno. Sí, hasta acá nomás vamos a ir. Están ahí reunidos en aquel salón. Vienen los cancilleres, van a una nueva reunión, pero como le decía, el clima es de tensión, rostros adustos y estas palabras que tiene la diplomacia en la forma de ver la actitud de Uruguay. ¿Le quiero un título? Sí. Es posible que estemos ante las últimas 20 horas del Mercosur. Uruguay ratificó el hecho de pertenecer al bloque, de no querer quebrarlo y de trabajar para en forma conjunta ir a buscar los acuerdos grandes y que en este caso le permitía, o entiende Uruguay que le permite, moverse para hacer un acuerdo unilateral y que esto no perjudica al bloque. Ahora, todos los socios del Mercosur fueron en la otra dirección, en la que usted decía, Maxi, el hecho de que esta acción unilateral de Uruguay perjudica al bloque. A ver si están entrando, venga por acá. Acompáñeme, Maxi. Ahí están entrando, ¿eh? Ahí están entrando, perdón. Ahí están Gustavo, entrando, pongámoslo ahí en están perspectiva. llegando, como usted ve. Al menos puede ser un momento. Ahí está, ahí llegó Cafiero. A ver. Ahí está. Ahí llegó Santiago Cafiero recién. Ay, se me acaba de ir. Ay, se lo vio. No lo vi. Sí, está entrando ahí a la reunión. Vos lo que decís es que puede ser. Sí, nosotros lo vimos, Gustavo, nosotros lo vimos. Puede ser un punto de quiebre del Mercosur como lo hemos conocido hasta ahora. Esto es lo que vos planteás. No tenga la menor duda, ¿eh? Porque Uruguay está muy firme con la necesidad de firmar acuerdos bilaterales de libre comercio, de una mayor apertura, pese a la presión de los tres países restantes, de Brasil, y ahí está Paraguay. De Paraguay y de la Argentina, y sobre todo el tándem, ¿no?, de la presión de los dos socios mayores, de Brasil y de la Argentina, que en esto han sido muy firmes. Y Paraguay también está en esa línea. Quiero contarle, vamos a girar así por las dudas, así no nos perdemos nada, Maxi. Paraguay también está en esa misma línea, en la que decirle al gobierno uruguayo que los acuerdos tienen que ser en bloque. Y acá se enumeraron un montón de acuerdos que tienen que ver con temas comerciales, con temas de, digamos, de medio ambiente y reuniones de trabajo y también algunas acciones que viene llevando el Mercosur con países fuera de la región. Hablaron de países asiáticos, hablaron del viejo acuerdo con el mercado común europeo, pero Uruguay fue tajante en decir, tenemos como un Mercosur paquidérmico, es decir, lento, y necesitamos respuestas ahora. Así que le digo que ese es el clima de conversación que tienen ahora los cancilleres, se reúnen nuevamente, lo vamos a ver nosotros en pantalla, ustedes lo pueden tomar ahí, lo pueden pinchar y vamos a seguir aquí, Maxi, toda la tarde para ver si hay alguna resolución. Mañana recuerde que el presidente de la República, Lacalle Pou, le pasa la presidencia pro tempore a la Argentina y ahí se va a presentar, digamos, oficialmente la carta de intención del Uruguay de adherirse al Tratado del Pacífico y esto va a ser un gran problema seguramente para mañana. Así que seguimos toda la tarde acá, Maxi. Impecable, Gustavo, ahí con corbata, con saco, ahí cumpliendo el protocolo, claro, y dando la mejor información, mostrándonos dónde se está realizando esta cumbre del Mercosur ahí en Montevideo. Va a seguir con la continuidad informativa de A24 porque es una cumbre muy importante en términos de estas tensiones que hay con Uruguay. Estamos chequeando una información que ahora vamos a ver si podemos terminar de chequearla, una información importante desde el punto de vista político, pero lo tengo a Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Maxi, querido equipo. Aquí sin corbata, pero con paraguas. Bueno, por lo menos porque la información que tenemos que dar, sí, tiene que ver justamente con el paraguas eléctrico que está abriendo Carolina del Norte, que está tratando de reparar este estado tan importante de los Estados Unidos, su grilla eléctrica, que es noticia porque fue víctima de un ataque, esta vez no de los hackers, ¿no? Como en otras veces hemos visto que incluso se sospecha que hubo intromisión de Rusia, ¿no?, en el pasado en tratar de
desactivar parte del servicio de agua, por ejemplo, o los grandes oleoductos de aquí de los Estados Unidos. Aquí se trató del servicio eléctrico, pero no con un ataque informático, sino a través de una ráfaga de ametralladora, que es algo que no tiene precedentes aquí en los Estados Unidos. El fin de semana, el sábado, atacaron una subestación, dejando sin servicio eléctrico a 45.000 personas, entre negocios y viviendas, y con un daño que fue tal que creen que pueden llegar a tardar semanas en repararlo, ¿no? Y que va a costar cientos de millones de dólares poder hacerlo. Lo que tiene realmente desconcertada a las autoridades es ver por qué se hizo esto. No hay ninguna motivación para hacer este ataque estilo Kremlin. Decimos estilo Kremlin porque recordemos que en las últimas semanas Rusia estuvo bombardeando en Ucrania justamente las subestaciones eléctricas para dejar sin electricidad a la población. Acá, hasta ahora, la única sospecha que hay es un ataque, escuchá bien, homofóbico, porque había un festival drag queen muy grande, uno de los más importantes de Estados Unidos, que no pudo ser realizado justamente porque dejaron a oscuras a esta zona de Carolina del Norte, pero de todas maneras afectó a muchas más personas que las que estaban afectadas a este recital. No es un ataque masivo, sin precedentes y muy peligroso, justamente porque no se sabe cómo van a hacer para poder repararlo. Creen que puede haber un móvil terrorista también, no se descarta, está interviniendo el FBI y bueno, vamos a ver cómo evoluciona, digamos, este caso que tiene en vilo a los Estados Unidos. Muy impresionante esto que estás contando, Adrián, contando ahí la información respecto a este ataque y bueno, y la investigación que se está abriendo en este mismo momento. Adrián, gracias. Ahí cuídate con el paraguas, con ese paraguas transparente. Gracias a ustedes. Cuídate ahí del chubasco en Atlanta. Hay una información de último momento. Sí, confirmado a las 15:05, en unos minutos nada más, va a hablar el presidente Alberto Fernández en cadena nacional, algo que no es habitual, por lo menos no lo es desde después de la pandemia, que de todas formas todos los canales levantaban lo que el presidente fuera a informar, y en este caso tiene que ver con las filtraciones que se conocieron el fin de semana de chats que indicaban que podría haber habido un viaje a Bariloche entre jueces federales, funcionarios porteños y directivos del Grupo Clarín, en realidad directivos del Grupo Clarín que aparentemente esperaban a estos funcionarios y que iban a la casa de Joe Louis en Lago Escondido. Son filtraciones que aparentemente, por la publicación que hicieron desde el Cohete a la Luna y desde Tiempo Argentino, tienen que ver con algo que estaba circulando en la web, con un hackeo al ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, que no se han confirmado que sean ciertos, pero como aparecen distintos nombres ahí, incluso distintos periodistas que dan confirmación de algunos de los datos que aparecen allí, entonces aparentemente sobre esto va a hablar el presidente porque también involucra a un jefe de asesores de la presidencia. Le pedían al presidente en las redes sociales, cadena nacional. Le pedía además en una nota Leopoldo Moró. Sectores dirigentes le pedían dirigentes y militantes del kirchnerismo. Parece que esto sería una respuesta. Ahora vamos a ver. Gracias, Flor, Mariano, Claudio, gracias a la gente de Varonil que me acompaña como siempre. Y gracias a Mariana. Si alguien Hola, Maxi, ¿cómo estás? tiene información, es Mariana Contartesi, así que efectivamente hay cadena. Sí, 15:05, así como lo confirmaba Flor. Le están marcando la agenda al presidente, lo tengo que decir. Directamente. Le están marcando la Era agenda. esto que decían, los dirigentes le decían cadena nacional, y así cadena nacional. Le están marcando la agenda al presidente. El día previo del veredicto de... Sí, el sábado a la noche empezó la filtración, que es una filtración grave, Maxi. Después hay que empezar, yo creo que hay que separar acá un poco todo, ¿no? Es grave la filtración, lo que pasa es que el contenido de la filtración es muy fuerte, porque se está hablando de todo un chat armado para esconder una reunión que hubo entre jueces y políticos en el sur del país.
Así que realmente es un tema de conmoción. Es una cadena nacional a menos de 24 horas de Cristina Kirchner enfrentar un veredicto sobre una causa de repercusión nacional. Bien, Marian, te quedas con toda la información y la presentación del programa antes de la cadena. Dale, Nos perfecto. quedamos viéndote, Gracias, por supuesto. Chau, chau.